Buenos días, estudiantes. Hoy día vamos a conocer el periodo neolítico y nuestro objetivo de la clase de hoy es comprender los aspectos principales del neolítico. Ya ahí tenemos una infografía de cómo vivían en ese periodo. ¿Cuándo se inicia el neolítico? Recuerden que antes del periodo neolítico se encuentra el periodo paleolítico, que es donde comienza también la hominización del hombre o la evolución del hombre, tanto física como psicológicamente. Recuerden que el periodo paleolítico fue el periodo más largo de la prehistoria y luego aparece el periodo neolítico en el año 10.000 a.C. hasta el 4.500 a.C. ¿Cómo se inicia el periodo neolítico? Se inicia con el descubrimiento de la agricultura y termina con la invención de los metales. Bueno, como les dije anteriormente, se inicia, ¿cierto?, cuando el hombre descubre la agricultura, que la descubre por casualidad, ni siquiera él sabía, ¿cierto?, lo que estaba descubriendo, y también se dedica a la domesticación de animales o la ganadería. Y el periodo finaliza cuando este hombre comienza a trabajar con el metal. ¿Dónde principalmente se ubicaron? Principalmente se ubican, ¿cierto?, donde hay agua, un curso de agua, un río, ¿cierto?, principalmente como acá el río Nilo, y a medida que van desarrollándose, van avanzando, ¿cierto?, a tierras más fértiles que le permitan poder cultivar sus semillas, sus alimentos, principalmente el arroz y el maíz. ¿Qué cambio importante se produjo en su forma de alimentarse? ¿Qué cambio se habrá producido? Se produjo un cambio importante ya que comenzaron a ser productores de sus propios alimentos. Por lo tanto, este hombre que en algún momento fue nómade, es decir, que se trasladaba de un lugar a otro en busca de su alimento, ahora se pudo quedar en un solo lugar. Y ahí comenzó a desarrollarse políticamente, socialmente, económicamente y también culturalmente. ¿Cómo nace la agricultura? La agricultura nace como en el Paleolítico estos hombres, ¿cierto?, recolectaban frutos silvestres y al recolectarlos, ¿cierto?, de los árboles iban cayendo las semillas. Ellos observaron y se dieron cuenta que estas semillas que caían a la tierra volvían a germinar, dando una nueva planta desde la cual también podían sacar alimentos. Y ahí ellos se dieron cuenta que si ellos plantaban una semilla en la tierra, esta volvía a crecer como una nueva planta. Y ahí comenzaron, ¿cierto?, a desarrollar la agricultura que les permitió, ¿cierto?, alimentarse con cereales. Principalmente los cereales que ellos cultivaban eran el trigo y el arroz. ¿Cómo nace la ganadería? Al igual que como la agricultura, ellos se dieron cuenta que si encerraban a los animales, ¿cierto?, en un corral, estos animales podían quedarse ahí mientras ellos los alimentaran y le dieran agua. Y comenzaron a hacerlo con animales pequeños, que a su vez también le proporcionaban alimento como la carne, pero también le proporcionaban abrigo para sus camas, ¿cierto? Y también abrigarse ellos mismos con ropa, ya que de ellos también extraían el cuero y la lana. ¿Cuáles fueron los principales animales que domesticaron? Las ovejas, las cabras, los cerdos y los bueyes. Los bueyes a su vez les sirvieron para poder arar la tierra, ya que también les sirvió como una herramienta de trabajo. A todos estos cambios que tuvo el hombre en el periodo neolítico, el cambio de estilo de vida, que se quedaron en un solo lugar volviéndose sedentarios, al cambio económico, que significaba que ellos ya eran sociedades productoras, al cambio social, que ya no vivían en bandas de 25 personas, sino que ya vivían en ciudades, ¿cierto?, en donde ellos creaban sus propias aldeas. A todos estos cambios que vive el hombre se le llama revolución neolítica. ¿Por qué revolución? Porque revoluciona, cambia toda la vida de este hombre. ¿Ya? Aumentó el número de la población, ya eran más o menos aproximados de 100, 150, 200, 300 personas, por lo tanto comenzaron a vivir en ciudades. ¿Por qué pudieron ser más?
porque ellos mejoraron su alimentación producto de la agricultura. Ellos tenían mayor producción de alimentos, por lo tanto le podían dar a mayor cantidad de personas. Las aldeas ya no vivían, como les dije, en bandas, sino que ahora vivían en grandes aldeas, ¿cierto? Y poblados. En un principio sus casas las hacían de adobe y de paja que les permitían absorber el calor en el verano, siendo estas muy frescas, y en el invierno les permitía conservar el calor, ¿cierto? Lo que hacía que no fueran tan heladas las casas donde ellos habitaban. ¿Cómo se desarrollaba? Unos cosechaban, otros araban la tierra, sembraban, pulían la tierra, ¿cierto? Ahora tenían un trabajo mucho más específico que tallar, sino que ahora la pulían, construían poblados, modelaban la arcilla, pero cada uno dentro de esta sociedad tenía un rol especial, ¿ya? Principalmente los hombres se dedicaban a la agricultura y a la ganadería y las mujeres se dedicaban, ¿cierto?, a tareas más específicas que eran principalmente la artesanía, la cestería, que era donde ellas fabricaban, ¿cierto?, canastos de paja, platos, a la cerámica, que la hacían de barro, luego ellas lo ponían en un horno, la cocían para que se endureciera. El telar, que no solamente les servía para hacer sus vestimentas, sino que también les servía para confeccionar cobijas que los taparan, y también molían, ¿cierto?, el grano. Y lo molían dentro de una piedra, lo aplastaban, ¿cierto?, y ahí formaban el harina. Y acá nosotros podemos ver, ¿cierto?, que la piedra la utilizaban para realizar diferentes tipos de utensilios. Acá tenemos adornos, un collar, aros, también estos utensilios los utilizaban para ponérselo en la nariz, agujas y punzones que les servían para coser, ¿cierto?, el cuero, pero también para salir a cazar, la hoz, que la utilizaban principalmente en la agricultura para cortar el maíz, y acá tenemos cómo ellos pulían las piedras. Acá podemos observar, ¿cierto? Acá tenemos un molinillo de mano, que es un trozo de piedra un poco ahuecado, dentro ponían el maíz y con otra piedra más redondeada lo molían y al molerlo salía el harina. Inventaron el zapato a base de paja, ¿cierto? Y también el telar. Y acá tenemos utensilios que les servían para su vida diaria, como jarrones, ¿cierto? Para el agua, para tomar, para beber también. Y lo que vamos a ver ahora va a ser un video para que ustedes vean un poquito, ¿cierto?, el estilo o el cambio de vida que tuvieron en el periodo neolítico. Cinco cosas que deberías saber sobre el Neolítico. La prehistoria se divide en dos grandes edades, que son la edad de piedra y la edad de los metales. El Neolítico es la última etapa de la edad de piedra. Comenzó con la aparición de la agricultura y la ganadería. Neolítico significa piedra nueva, y esto explica la aparición de las herramientas de piedra mucho más elaboradas que en el Paleolítico. El Neolítico tiene su origen con la aparición de la agricultura y la ganadería. En esta etapa, los seres humanos comenzaron a domesticar animales como las cabras, las ovejas o las vacas, de las que podían obtener carne, leche o pieles para abrigarse. En el Neolítico también se comenzó a cultivar la tierra para conseguir alimentos a partir de la siembra de distintos cereales como el trigo o la cebada. Por este motivo dejaron de ser nómadas y se convirtieron en sedentarios. Ya no necesitaban desplazarse para buscar alimento. Tenían todo lo necesario para sobrevivir en sus poblados o aldeas. En el Neolítico se observan los primeros asentamientos que estaban construidos cerca de zonas fértiles donde el agua era muy abundante. La necesitaban para regar y para que los animales pudieran beber. Los cultivos y los animales mejoraron la alimentación y por eso la población comenzó a aumentar rápidamente. Las aldeas comenzaron a ser muy grandes y surgieron algunas estructuras sociales. Apareció la figura del jefe de la tribu que se encargaba de mantener el orden y la seguridad del poblado.
Paleolítico se construyeron las primeras herramientas de piedra que fueron mejorando durante el Neolítico. El principal cambio fue que se pasó de golpear las piedras a pulirlas. Así se podían obtener objetos mucho más afilados y resistentes con los que cazar mucho mejor y cultivar la tierra de forma más eficaz. Por ejemplo, inventaron las hoces, herramientas utilizadas para recoger las cosechas del campo o las azadas para arar la tierra. Una de las herramientas más importantes fue el molino de mano, que se utilizaba durante el Neolítico para moler el grano. En esta etapa hubo un descubrimiento muy importante, la rueda, que sirvió para hacer más fáciles las tareas agrícolas. Ha llegado a nuestros días y es imposible imaginar la vida sin ella. También aparecieron otros inventos geniales como el telar, que dio lugar a la fabricación de los primeros tejidos. A raíz de este descubrimiento, se fabricaron las primeras velas de barco para navegar utilizando la fuerza del viento. Los habitantes del Neolítico se conocen también por el descubrimiento de la alfarería o la fabricación de las cerámicas. Aparecen también las primeras construcciones megalíticas, que posiblemente sirvieron para enterrar a sus muertos y darles culto. Las aldeas fueron creciendo y sus pobladores comenzaron a utilizar metales para mejorar las tareas del día a día. Con la llegada de los metales termina el Neolítico y comienza la Edad de los Metales, una nueva era de la prehistoria. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre esta etapa. ¿Te ha gustado? Bueno, con el video, ¿cierto? Yo creo que les quedó un poco más claro acerca de todas las características del periodo neolítico. Más, ¿cierto? El PowerPoint que les acabo de mostrar. Y para finalizar, necesito que hagan esta actividad, una bitácora de un antepasado. ¿Qué significa? Que tú tienes que imaginar que tú estás viviendo en el periodo neolítico y tienes que escribir un día de tu vida viviendo en ese periodo, pero teniendo en cuenta el aspecto económico, social, el político y el cultural, pero tú siempre imaginándote que estás viviendo en ese periodo. Y luego completar el cuadro comparativo en donde tienes que poner la diferencia política, social, económica y cultural entre el periodo paleolítico y neolítico. Bueno, eso sería todo por hoy y nos vemos prontamente. Que estén bien, cuídense.